Bien, Gonzalo Capriles, como les anunciamos, nos acompaña. Muchas gracias, bienvenido, Gonzalo, a Placer. compartir con nuestros televidentes. Un poco hacer el repaso, pero en el escenario que nos compete en ello, ¿no? Como es el tema económico. Esto del acuerdo de paz, bueno, el resultado sorprendente para muchos, no se esperaba, todas las encuestas apuntaban a que el triunfo del sí iba a ser contundente. Bueno, al margen de ello, que es un asunto estrictamente político, vayamos a lo económico, ¿no? Porque ya desde Colombia comienzan a reflejarse algunas opiniones sobre el impacto que tendría todo ello, no solamente en el momento por el resultado, sino de cara al futuro en la Claro. economía nacional y como tenemos ese vínculo histórico que mencionaba, pues también en algún efecto de tener en Venezuela. Ciertamente, el resultado de ayer del plebiscito eh, implica un cambio importante en varios aspectos, incluyendo el campo económico. En el campo económico, bueno, primero yo creo que el aspecto económico del acuerdo es el menos conflictivo. Cuando el colombiano votó mayoritariamente en contra del acuerdo alcanzado en La Habana, eh, probablemente no tuvo en mente los aspectos económicos, sino más bien los aspectos políticos Sí, sin duda. que se han estado hablando. Pero también ese acuerdo tenía un aspecto económico y probablemente ese aspecto económico pueda ser rescatado en la renegociación que se ha planteado de esos acuerdos. Allí básicamente en lo económico se planteaba el punto uno del acuerdo, que es la reforma rural integral, que es una forma de tratar de apoyar a los campesinos colombianos con distintos programas de reparto de tierra, de asistencia técnica, de ayuda financiera, etcétera, para integrarlos más a la economía nacional. Eso, evidentemente, el gobierno colombiano tiene que determinar si en estas circunstancias en que lo que hay es el mantenimiento de una situación de cese al fuego, pues puede disponer de recursos suficientes para destinarlos a esos programas de apoyo al agro. Pero eso es importante y sería importante mantenerlo hacia el futuro, ese tipo Sí, quizá como de usted decía, apoyo. no es lo más conflictivo, ni mucho menos, ¿no? Es quizá donde existe sensibilidad, creo que de todos los sectores de la vida colombiana, incluso quizá los que conocían a fondo el acuerdo, hasta en sectores que patrocinaron y promovieron el no. Sí, eso es así, que tenemos que tener en cuenta que lo que hubo ayer fue un voto mayoritario por el no a los acuerdos en la forma como habían sido alcanzados por el gobierno de Santos. Pero no es un no a la paz, es un no a unos acuerdos Claro, claro. específicos. Entonces se espera Yo creo que eso es renegociar. evidente, no es que la gente rechace la sociedad con la paz, no, es a los acuerdos y la forma como se elaboraron. La forma como se elaboraron, en que probablemente el colombiano pensó que había sido demasiado generoso ese acuerdo con la FARC, que le estaba dando más cosas de lo que la FARC se merece. Y en realidad la FARC es un grupo que tiene muy poco respaldo popular. Es un grupo que si la FARC deja de disparar, bueno, nadie se preocupa mucho por la FARC en realidad. Es un asunto que tendrá que ser resuelto internamente por los colombianos. Sí, con la participación política del grupo y ver si está en disposición de alcanzar alcaldías, en fin, gobernaciones, en este caso de departamentos y Sí, diputaciones y senadores, ¿no? sí, eso es importante. Yo creo que probablemente si en este momento hubiese elecciones a las que pudiera concurrir la FARC no gana las elecciones Sí. definitivamente, porque la FARC siempre ha tenido muy poco respaldo popular. Por eso es que estaban buscando garantizarse puestos en el Senado y en la Cámara de Representantes, porque no los iban a ganar en lo inmediato, al menos con los votos. Ahora, la FARC era un grupo, o es un grupo, mejor dicho, es un grupo, que ha estado vinculado a un negocio ilegal realmente repugnante, como es el narcotráfico, pero que le genera muchísimos recursos en este caso. Nunca quedó claro cómo ellos se iban a desembarazar, a pesar de que se exprese en el acuerdo, cómo se iban a desembarazar de ese vínculo que desde hace tantos años tiene con el negocio ilegal de la droga. Sí,
ese es uno de los problemas más conflictivos que hay, más Porque eso puede difíciles tener su que hay. efecto en Venezuela, ¿no? Eso puede Con el tener desplazamiento de personas que se dedican a ese negocio ciertamente. ilegal. Primero, hay muchas dudas, tanto en Colombia como en Venezuela, de que las FARC vayan a cortar todos sus vínculos con un negocio tan productivo como el narcotráfico, que es en realidad de donde se han venido financiando. Entonces, eso es difícil imaginarse a un grupo que ha estado durante tantos años vinculado al narcotráfico que de un día para otro finalmente decidan desenvolverse de eso, Sí. desatarse y dedicarse a otras cosas. Eso es muy difícil que ocurra. Y hay un punto allí que es muy importante para Venezuela, que son los temas de seguridad que están vinculados a esta situación. Porque ya desde el año 2010, 2011, el presidente Uribe denunció en la OEA que había campamentos de la FARC en la zona fronteriza con Venezuela y que allí se desarrollaban actividades de narcotráfico. Eso no motivó ninguna investigación por parte del gobierno venezolano, sino unos insultos a Uribe, porque cómo se le ocurría decir esas cosas. Pero lo cierto es que hemos tenido la frontera durante un año cerrada. Ya ha habido comentarios de analistas internacionales en el sentido de que la FARC, que estaba negociando paralelamente los acuerdos en La Habana, aprovechó ese tiempo para mover su retaguardia a Venezuela y para probablemente allí haya depósitos de armas y establecimientos que permitan procesar drogas, etcétera. Ese es un tema de seguridad nacional que debe ser atendido por las autoridades venezolanas. Deben verificar si realmente esa situación que han denunciado los analistas internacionales existe y si existe debe ser combatida esa actividad, Ahora, más allá de que haya o no claro. paz en Ahora, Venezuela. ese cierre de fronteras, ese vínculo bilateral que ha estado en declinación, con lo que pueda ocurrir en Colombia, evidentemente que va a tener un impacto, un efecto, ¿no? Más allá de que, como dije, ha declinado mucho esa conexión de comercio. Sí, esa conexión ha declinado, pero se mantiene y últimamente hemos visto que ha Pero comenzado la realidad obligó al lentamente, gobierno a tener que abrir la claro, frontera y negociar con el gobierno de Colombia, ¿no? ciertamente, pero hemos visto que ha comenzado el comercio. Muy lentamente al principio, porque cada empresa tiene ahora que ajustar su logística para volver a hacer lo que estaba haciendo. Todavía Cadecol no tiene una posición definida sobre la apertura al comercio. Cree que es el primer paso, cree que es otro paso positivo, pero es un paso para lograr la ordenación general de la frontera y el restablecimiento del comercio, porque hay todavía una serie de problemas que están allí vinculados que deben ser atendidos por el gobierno venezolano antes de que podamos todos decir que qué bueno que se reabrió la frontera. Sí, con reabrir, porque es que hay otros temas, por ejemplo, que la situación económica que está viviendo el país no es precisamente la más favorable para mantener un sólido lazo bilateral. El tema de la paridad cambiaria también es otro problema muy serio allí en lo que es ese vínculo histórico comercial. Sí, ciertamente. Probablemente lo mejor que podría hacer el gobierno es seguir las recomendaciones que le dio la CEPAL en el reciente estudio que presentó a la Confederación de los Gobiernos de Venezuela y de Colombia sobre la frontera. Y allí la CEPAL no dijo mantengan la frontera cerrada, qué bueno que se cerraron la frontera, sino que les dijo reabran la frontera de una manera permanente, transparente, para que todos los agentes económicos tengan confianza en eso y reduzcan los diferenciales de precio y los diferenciales de cambio que existen en la economía venezolana. Porque mientras existan esos diferenciales, pues va a existir un gran incentivo a el contrabando de extracción, al bachaqueo, a todas esas circunstancias Sí, que claro. han existido en esa zona. Ahora, es importante, retomando un poco lo que puede ser en perspectiva un acuerdo de paz, es importante ahí señalar que si se genera una situación de ruptura dentro de la estructura del grupo guerrillero, ¿verdad?
es muy probable que esas cosas que se pueden visualizar o pronosticar ocurran, ¿no? Un desplazamiento hacia la zona de fronteras con Venezuela, parte de su retaguardia aquí, un grupo que decidirá irse a la vida legal a pesar de las diferencias. No va a ser sencillo, todo va a tener sin duda alguna un efecto importante en nuestro país. Eso es cierto y allí tenemos que ver dos aspectos. Respecto del impacto de esa situación en Venezuela tenemos de una parte el problema de seguridad y de otra parte en el plano económico, bueno, seguimos teniendo allí a Colombia como la teníamos antes de que se planteara la posibilidad del acuerdo de paz. Con el acuerdo de paz se había planteado por parte del gobierno colombiano que eso iba a implicar un potencial de desarrollo muy importante, porque los esfuerzos de la economía que estaban destinados a la guerra iban a estar destinados ahora a la paz. Aparentemente esa situación no se ha dado todavía. No, y se cierra porque el anuncio incluso del Fondo Monetario Internacional de dar una ayuda muy especial a Colombia, una vez que se alcanzará la paz, pues ahora queda en stand-by con lo que ha ocurrido con el resultado de ayer. Ciertamente, aunque eso todo es posible negociarlo, será posible también que tal vez hay que ver la propuesta que haga el gobierno colombiano luego de las reuniones que debe tener, que ha anunciado Santos que va a tener con todas las partes involucradas y se verá qué responde Así es. Bueno, haremos un seguimiento porque de una u otra forma eso nos toca, ¿no? Sobre todo en esa relación comercial bilateral de tantos años. Muchas gracias a Gonzalo Capriles por haber estado en la mañana de hoy, amigos. Hacemos una pausa al retorno del segmento de espectáculos en Lo Actual.